Bienvenidos a Humanos en Proceso, un espacio donde las etiquetas se quedan fuera y lo único que importa es el deseo de sanar. Mi nombre es Carlos, estudiante de psicología y buscador constante de respuestas sobre la mente, las emociones y el arte de no rendirse. Aquí escuchamos a psicólogos, psiquiatras, coach, especialistas en adicciones y padrinos de AA, todos distintos pero con un mismo fin: ayudarte a comprender, a transformar y a seguir caminando. No se trata de quién tiene la razón, se trata de abrir caminos, porque nadie lo tiene todo resuelto, pero todos somos humanos en proceso. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Humanos en Proceso. El día de hoy en la emisión, número 6, donde hemos tratado de que lo principal pues sea la autenticidad. Pues el día de hoy tenemos acá con nosotros a una, yo sí quiero decir mentora, amiga, colega, hermosa. Bueno, ¿qué más puedo decir? La verdad es que hemos compartido muchos espacios. Ella es Lu Lozada, pero pues me gustaría que ella se presente y obviamente también Carlos que nos dé unas palabras. Gracias, Lu, por estar acá, por aceptar el compartir este espacio con nosotros. Al contrario, Olga querida, muchísimas gracias a ti, a Carlos por invitarme a su espacio, se los agradezco mucho. No, muchísimas gracias, Lu, desde cuando me había hablado de ti y hasta que se nos hizo, ¿no? Gracias por tu tiempo, la verdad es que es valiosísimo y esperamos tus aportaciones sean igual de valiosas. Me ha contado mucho de ti, Olga, así que gracias, de verdad gracias. Adelante. Bueno, gracias por darme el espacio, yo lo aprecio sobre todo porque mi intención, después de todo lo que yo he vivido y que vengo a compartir con mucho amor y con mucho cariño, vengo a abrir el corazón para ayudar a la gente que haya atravesado pues esos caminos que todos nosotros hemos atravesado en algún momento, por lo menos las personas que superamos alguna adicción. De mi parte llevo más de 25 años en esto, soy hoy experta, soy creadora y mentora de un programa de rebalance cognitivo, derivado de haber estado estudiando durante más de 10 años mis propios problemas, empezar a ayudar a mí misma, a mi cuerpo, con las adicciones, con el alcohol, con las drogas, con las relaciones tóxicas. Estudié de todo, probé de todo. Creo que lo último que me faltó fue ir a Chalma a bailar con la gallina, que fue lo único que no hice, pero de ahí en fuera lo hice todo. Y al final logré integrar toda la información de lo que a mí particularmente me sirvió y hoy acompaño a otras personas en este proceso para ayudarlos a superar ansiedad, adicciones y algunas otras cosas dependiendo de la gente que se acerca a mí, pero hoy estoy aquí para compartirles mi experiencia, mis capacidades, mis caminos y bueno, espero que les pueda aportar mucho a la gente que lo pueda necesitar sobre todo. Muchísimas gracias por la presentación, aquí tuve que anotarlo. Gracias. Rebalance cognitivo, ¿es una técnica? ¿Qué es? ¿Me podrías explicar un poquito más sobre eso? Me suena muy interesante. Claro que sí. Todo proceso de superación de adicciones, yo soy coach, estudié un montón de cosas, pero más allá de mis certificaciones, yo enseño desde mi propia experiencia personal. Entonces estudié técnicas de respiración, estudié carreras que hoy no, la verdad no ejerzo, pero en realidad todo sumó. Estudié ciencias de la comunicación, lo cual me ayuda hoy a poderme comunicar con la gente. Pero todas las personas que tenemos una adicción en algún momento en la vida, nuestro cuerpo reacciona bioquímicamente ante la sustancia o incluso las personas o las emociones. El cuerpo genera una adicción también a las personas. El cuerpo es adicto a las emociones también. Entonces, nuestros pensamientos y nuestras emociones generan un efecto neurológico y químico en nuestro cuerpo, el cual se hace adicto a través de ejercicios, de prácticas somáticas, de escrituras, de procesos que yo acompaño a esta gente en mi programa, los ayudo a empezar a cambiar la química interna de su cuerpo. ¿Cómo? Es necesario hacer conciencia en la gente que toda la adicción que tenemos es la cereza del pastel. La adicción solamente es la señal de que hay algo mucho más abajo que no está siendo atendido. Toda adicción es una necesidad de nuestro cuerpo de encontrar ese balance que le está faltando. Por ejemplo, mucha gente, como a mí me pasó,
llevamos demasiados años viviendo en supervivencia, fuimos niños que crecimos también en entornos disfuncionales, crecimos abandonados o con violencia, o desde muy pequeños nos tuvimos que aprender a cuidar, a madurar, no tuvimos infancia, y entonces nuestra memoria corporal desde pequeños empezó a vivir en supervivencia. No tuvimos espacio para gozar, no tuvimos espacio para amar, para disfrutar, no fuimos protegidos. Y el cuerpo interpreta eso como una amenaza. Es como si están cazando un venado, todo el tiempo segregas adrenalina para poder escapar, porque la misión de tu cuerpo es sobrevivir. Entonces pasan 10 años, pasan 20 años, pasan 30 años y tú sigues igual. El punto es que el cuerpo no aguanta un tiempo prolongado expuesto a ese ritmo de vida, cortisol alto, todo lo que nosotros segregamos en el cuerpo con un balance es necesario. Pero cuando tú llevas una exposición prolongada a la adrenalina, al estrés, al cortisol, al enojo, a la supervivencia, tu cuerpo automáticamente empieza a drenar de tu sistema inmunológico, de todos tus sistemas, la energía para poder seguirte manteniendo en supervivencia, aunque tú ya no lo necesites. Entonces tu cuerpo, como siente esa falta de dopamina, como siente esa falta de serotonina, busca la manera, es un proceso cerebral. Entonces desde ese momento está como, necesito algo que me regule, pero en urgencia y ya. ¿Y qué es lo más básico? El alcohol, la droga, las relaciones que nos dan adrenalina. El cuerpo va a buscar por mera supervivencia, no porque sea malo, sino porque está en urgencia. Lo que le dispare es eso que le está faltando, pero rápido. Tu cuerpo no busca o no racionaliza, voy a salir a caminar, voy a ir a hacer ejercicio, o me voy a empezar a abrazar y a conectar internamente con la gente porque eso me puede generar dopamina. El cuerpo no lo piensa. Tú eres el encargado de tener la conciencia. Tu cuerpo solamente quiere, necesito sobrevivir ya con lo que sea. Tu cuerpo actúa desde la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros obedecemos este impulso que tiene el cuerpo. Creemos que nosotros decidimos, pero nosotros no decidimos un carajo. Nuestro cuerpo va adelante de nosotros como 7 segundos, 8 segundos antes. Él ya decidió, antes de que tú pudieras pensarlo. Por eso es que cuando menos acuerdas, dices, ay, nada más una papita, ya te atascaste toda la bolsa. Dices, nada más una copita, me distraigo porque estoy muy cansado, ya estás en borrachera. Por eso de repente tienes encuentros efímeros con las personas, pasas la noche con alguien que a lo mejor ni lo imaginas, porque tu cuerpo sale a buscar eso que le está faltando para mantenerte en supervivencia. Entonces tiene ese disparo de dopamina que de alguna manera como que, lo logré, pero al pasar ese efecto, como no es duradero porque es efímero y todo estímulo externo pasa ese efecto muy rápido, que es lo que hace, termina después el efecto y terminas mucho más abajo. Es ahí donde empieza la adicción. Porque como tú dices, medio me siento bien cuando me emborracho, medio me siento bien cuando me drogo, vuelvo a hacerlo y vuelvo a hacerlo, solo que el cuerpo cada vez genera una mayor tolerancia. Por eso cada vez necesitas beber más, tener más sexo, más relaciones con diferentes personas, necesitas más cantidad de droga, necesitas más atracones de comida. Si antes te comías una papita y fuiste a la bolsa, ahora ya te sientas a comer todo un viernes de porquerías. Entonces vas aumentando la dosis porque tu cuerpo, como va haciendo tolerancia, necesita más. Y es un bucle de nunca acabar. Entonces, ¿qué es lo que hago con este proceso que yo tengo, este programa que he creado, que lo probé en otra gente, primero lo probé en mí? Es que a través de una liberación sistemática, lo primero que tienes que hacer es regular tu cuerpo, sacarlo de ese estado de alerta para que deje de estar reparando como caballo salvaje buscando lo rápido. Entonces haces prácticas, haces ejercicios que te ayudan a regular tu sistema nervioso para que le ayudes a tu cuerpecito a decirle calma. Es como si agarraras al caballo salvaje y lo acariciaras y le dijeras, todo está bien. Entonces, cuando tu cuerpo puede empezar a sentir calma a través de ciertas prácticas somáticas, entonces, solo entonces, hay espacio para abrir tu conciencia. No puedes abrir conciencia si tu caballo está desbocado, no te va a escuchar, por más que lo intentes. Primero lo necesitas calmar y ya que esté en calma, entonces puedes tener esa apertura kinestésica para entender
¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Esto pasa por esto. Le das alimento a tu mente, de manera que en cuanto entra la conciencia en ti, después de eso ya puedes empezar a elegir diferente con otro tipo de prácticas que también los llevo yo de la mano en todo este proceso. Entonces, primero hay una regulación sistemática, toma de conciencia, y al final hay una integración donde empiezas ya a darte cuenta antes, ya empiezas a pensar antes de dejarte ir con el impulso del cuerpo, porque lo aprendes a controlar. Además de que estás aprendiendo todo el tiempo prácticas, que no dependes de algo o de alguien para poder regularte. Eso es la base, que todos aprendan cosas que se pueden llevar a su casa, porque las emociones es una gama que todos tenemos que sentir. No hay manera de que pongas un botón de avoid al odio, a la tristeza, a la rabia, al dolor. Todas esas cosas se tienen que sentir. La diferencia es que cuando ya eres una persona con un balance cognitivo, tú sabes que puedes atravesar esas emociones sin perderte. Cosa que cuando empezamos, los que estamos en una adicción, la emoción nos domina por completo, y por eso estamos perdidos, porque no aprendemos a dominar la emoción nos domina. Entonces, este proceso de los que yo acompaño lo he creado con los 20 y tantos años de experiencia, con todas las cosas que estuve superando por ahí a prueba y error. Entonces está buenísimo. Perfecto. Muchas gracias, Lu, bastante amplio. Adelante, Olga, adelante. Dale, Carlos. Yo, perfecto. Mira, bastante amplio todo esto que... Adelante, Olga. ¿Sí se escucha? Gracias. Adelante. Bastante amplio todo lo que nos estás compartiendo, bastante amplio, bastante completo. Quisiera que pudiéramos pues compartirnos, si así lo eliges, es un poco más de tu historia personal, de todas estas cosas que nos dices que tú has practicado, obviamente probado. ¿Cuál fue tu primer, momento en el que pides ayuda, el momento en el que te das cuenta que necesitas de alguien más para poder ir aprenendo y superando? Hermana, no me digas eso, porque a mi ego le encanta ser el protagonista. Entonces esto es, adelante, esto es música para sus oídos. Adelante, entonces. Dale. Bueno, date vuelo, ego. Así. Bueno, yo provengo de una familia disfuncional. Una gran amiga mía que tengo aquí enfrente un día me compartió: somos víctimas de víctimas. Y lo importante de que todos podamos compartir es que, a pesar de que yo ya tenía muchos años empezando este proceso, hasta que no escuché esa frase pude soltar verdaderamente todavía una espinita que estaba adentro. Yo vengo de una familia que tuvo adicciones. Uno de mis padres fue alcohólico y el otro workaholic. Una familia disfuncional en donde era normal las mentiras, esconder secretos, hacerse responsable de cosas que no le tocaban a otras personas. Nunca fui golpeada por mis padres, pero sí no fui cuidada emocionalmente. No había las circunstancias para que yo fuera una niña protegida. De hecho, durante mi infancia, a los 5 años de edad, fui abusada sexualmente por varios hombres a la misma vez. Y eso fue algo que yo no recordaba hasta empezado un trabajo de cursos de coaching, que yo se los recomiendo, brutal, porque en uno de esos ejercicios catárticos, que hoy también incluyo algunos en mis programas, fue que yo pude recordar. O sea, en uno de esos ejercicios vino como el flashback. Había muchas señales de que yo fui una niña abusada sexualmente, pero como no tenía la información, nadie me hablaba de eso. En mi contexto, el alcoholismo era lo normal, porque incluso desafortunadamente lo que he visto es que entre menos posibilidad tienen a la educación, es más normal las adicciones, hay menos conciencia. Parte de lo que yo hago hoy en mis redes sociales, saliéndome un poquito del tema, es den, quien quiera que escuche esto y haya superado una situación, aporten, porque yo no sabía que había un mundo diferente afuera. Para mí el mundo era alcoholismo, infidelidades, mentiras,
caos familiar, gritos, peleas, muertos en la calle. Vivía en un barrio muy pesado de la Ciudad de México, en donde era normal salir y encontrar el muerto en la esquina, la banqueta llena de sangre, los golpes en las pandillas, robar, tomar, matar. O sea, imagínate mi contexto, ¿no? Un lugar en donde ni siquiera la policía podía entrar, así te lo pongo. Donde incluso, me duele decirlo en mi país, pero incluso muchas veces están coludidas las mismas autoridades. Entonces, creces pensando que así es la vida. Y creces viendo a tus familiares, a tus amiguitos, a las familias de tus amiguitos hacer todos lo mismo: fumar, tomar, drogar, tener intimidad física aunque no haya una relación. Entonces todo eso te parece normal. Y cuando yo tenía 15 años yo ya era alcohólica. Mi madre tuvo la oportunidad de entrar a muchos programas de rehabilitación, y hasta donde ella llegó fue su proceso, le ayudó, pero yo crecí ya con muchos traumas que ni siquiera yo recordaba. Si tú me preguntas, ¿te acuerdas antes de tus 7, 8 años? Yo no me acuerdo de nada. Entonces, aparte de haber tenido una infancia, familiares, vecinos también abusaron de mí sexualmente. Para cuando yo llegué a los 16, 17, 14 años murió mi papá, falleció mi papá por negligencia médica. Mi mamá empezó a enfermar de esquizofrenia. Nosotras no teníamos ninguna entrada económica para vivir. Mi padre era nuestro único sustento. Entonces, cuando él falleció, muchísimo tiempo estuvimos desayunando, comiendo y cenando un pan con agua, gracias a Dios, y de la caridad de alguna gente. Entonces, también esa situación me marcó mucho, me sentí muy indefensa, que eso se vio reflejado más adulta, ya te contaré por qué. Pero bueno, desde los 14 años, en lugar de ¿qué vas a pensar en estar estudiando? Yo tengo que comer, no tengo para comer, ¿no? Entonces salí a buscar trabajo desde muy chiquita. No tenía la mayoría de edad. Recuerdo que fui a tocar muchas puertas donde me aceptaron. Mi primer trabajo fue como empacadora en una comercial mexicana cuando tenía 14 años. Y pues bueno, al salir, cuando eres muy joven, eres carne, ¿cómo se dice? Eres ternerita para los lobos allá afuera. Carne fresca. Todo lo que no había una figura paterna que me protegiera, no sabía. Nunca supe lo que era una protección masculina. Híjole, o sea, creo que en realidad fue un contexto donde tenía todo lo que no era positivo para el desarrollo de una identidad. ¿Qué ocurrió más adelante? Conforme fueron pasando los años y mis adicciones fueron haciendo más grandes, lo que yo les platicaba, necesitaba más dosis de alcohol y más dosis de alcohol y más dosis de alcohol, hasta que siempre trabajé desde pequeña. Yo ya llegaba el punto en donde llegaba yo, en la mañana me despertaba con las manos en el volante y no sabía cómo había llegado yo a mi casa, no recordaba. Entonces, yo cuando me bajaba muy asustada, yo recuerdo que 2 o 3 veces me ocurrió, dije, Dios mío, o sea, yo sí sé lo que una persona que sufre una adicción dice quiero, pero no puedo. Y algo que yo le pido mucho a la gente que no sabe lo que es una adicción es que no tienes idea, no puedes juzgar a una persona que tiene una adicción si no sabes lo que es una adicción. Auténticamente yo decía, no lo vuelvo a hacer, y un adicto tiene en la mente con todas las ganas de no volverlo a hacer. Yo sí le creo cuando dice no lo vuelvo a hacer, sé que lo dice del corazón, pero no puede. Porque no tiene la fuerza que yo te explicaba de frenar su caballo desbocado. Y yo decía, no lo vuelvo a hacer. Me bajaba a revisar el carro para ver si no había yo golpeado, chocado, matado a alguien, buscaba que no tuviera golpes. Afortunadamente Dios toda la vida estuvo conmigo, nunca pasó nada, y decía, no lo vuelvo a hacer. Y dejaba de tomar 1 mes, 2 meses, y cuando pasaban esos 2 meses yo decía, ya está, no soy alcohólica. No tengo un problema, porque yo dejo de tomar cuando yo quiera. Y como yo dejo de tomar cuando yo ya llevo 2 meses, ¿cuáles problemas voy a tener? O sea, si fuera una alcohólica estaría tirada en la calle, no le pido dinero a nadie, económicamente me iba muy bien, tenía muy buenos trabajos, entonces nunca pido dinero,
no estoy faltando a mi trabajo, porque aunque yo fuera en vivo, yo me sentía muy responsable porque decía, de las 7 de la mañana me salía yo de la fiesta y a las 8 ya estaba yo en el trabajo, con olor a alcohol, pero yo era muy responsable. O sea, una persona con una adicción no está consciente, vuelvo a lo mismo, porque no conoce otra vida y volteas a ver al de al lado y está igual o peor que tú. Entonces dices, yo no estoy mal, pero como no tenemos una oportunidad de mirar otro tipo de gente y otro tipo de vida, no haces conciencia de dónde estás cerrando, pero en un punto choqué, acabé volcada en mi carro. Para esto yo me casé, estuve casada con un muy buen hombre, pero ninguna de mis relaciones funcionaba. Y lo que hace también una persona que sufre una adicción es muy fuerte, quisiera hablarles de muchas de estas cosas, pero no en quizá algo más profundo en otro momento, pero los adictos cuando estamos en plena activación no vemos nuestra responsabilidad. Para mí y para la persona que vive una adicción, la culpa siempre es del otro. La culpa es de tu papá, la culpa es de tu mamá, la culpa es de tu novio, la culpa fue... Siempre estamos culpando al entorno porque no vemos. Pero hay una necesidad de despertar esta conciencia si de verdad lo quieres superar, y de lo más doloroso que va a pasar es que te hagas responsable y que te des cuenta que no tenía que ver con nadie más, sino de lo que tú interpretaste. Yo siempre pensé que en mi familia no me querían porque no estaban conmigo. Eso fue lo que yo interpreté. Pero ahora como adulta me di cuenta que yo misma me conté muchas mentiras y no era cierto. Los dolores las historias que yo me inventé no eran ciertas, y eso duele todavía más. Entonces, cuando acabé volcada en mi carro, el carro fue pérdida total. No saben cómo salí viva. Yo el mismo día que tuve el accidente desperté en el hospital, otra vez con tubos, con oxígeno, toda llena de sangre, y el reporte médico obviamente decía intoxicación, ¿no? Entonces yo le hablé a un amigo porque obvio yo no quería molestar a mi familia, y cuando fue por mí, literal yo me levanté de la camilla caminando con un par de cortadas en la cara, y yo vi el carro, o sea, el carro quedó como abanico, no había manera. Los médicos se quedaron boquiabiertos cuando me vieron saliendo. El oficial que me llevó no podía creerlo, o sea, toda la fila de personas en el hospital viéndome salir, y yo salí caminando agarrada de la mano de mi amigo. A los 4 o 5 días, después de haber acabado con toda la cara, traía toda la mitad de la cara llena de costras, es un milagro, las costras se me caían, mi piel como si nada. A la semana yo estaba en el trabajo, nadie se enteró de nada. Yo en ese momento sí fue cuando concienticé, porque yo tenía una relación muy peleada con Dios. Yo dije, Dios me odia, Dios no me quiere, me abandonó, ¿qué clase de Dios es este que permitió que me pasara todo esto? Bla, 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 bla. Entonces ahí fue como la primera vez que me senté a hablar con Dios y le dije, ¿qué quieres de mí? Ya van varias veces que yo manejaba motocicleta también, me llegué a estampar 3 o 4 veces en la moto porque le daba todo lo más que podía, muy inconscientemente, con esas ganas de ya no estar. Ya después que empecé a curar mis adicciones, me di cuenta que cada negligencia que yo tenía en mi vida era un deseo muy interno, muy subconsciente de ya no estar en esta vida, y nunca lo logré. O sea, me estampé en la moto, también acabé en el hospital. Yo creo que al hospital salí de 3, 4 veces, hasta que la 4ª vez ya fue que me senté con Dios y le dije, ya me di cuenta que no me vas a dejar ir. Ya me di cuenta qué quieres de mí, porque yo ya no aguanto este dolor que traigo adentro. Y quiero que me digas qué quieres de mí, porque no lo entiendo. Entonces, estoy tratando de resumirte, no quiero entrar en detalles que solo alimenten el morbo, pero en realidad hubo varios episodios en mi vida que fueron muy dolorosos para mí a nivel corporal, mental y físico. Cuando ya tuve ese accidente y no soportaba el dolor que yo traía adentro, fue que empecé a buscar ayuda, porque algo que me ha quedado, que me ha ayudado siempre, ha sido que yo era muy vanidosa. Y entonces
A mí la mayoría de mis clientas y mis clientes son muy vanidosos. Yo algo que he aprendido como mentora es que no hay ni bueno ni malo. No hay bueno, no hay malo, simplemente se alinea con lo que tú eres y lo que a ti te sirve, síguele por ahí. No se alinea, cambiemos algo. Entonces, yo me empezaba a deteriorar mucho, mis riñones se vieron comprometidos, mi vejiga también, mis canales urinarios, obviamente por la bebida. Hasta ese momento todavía no consumía yo drogas. Empecé con grupos de autoayuda porque también empecé con relaciones muy tóxicas donde era muy violentada emocionalmente. Yo sí era agresiva físicamente, ellos conmigo no. Pero conforme pasaba el tiempo y me sentía medio bien, por eso supe que había falta de integración de otras cosas. Iba yo a un grupo, medio me sentía bien, medio dejaba de tener la vida en caos, me alejaba. O sea, tantito me sentía yo bien conmigo, dejaba el grupo, dejaba la espiritualidad, dejaba mis lecturas, me iba y otra vez, recaída y recaída y recaída, y ahí voy de regreso al grupo, ¿no? Yo empecé con grupos de codependientes a los 18 años. El accidente lo tuve a los 17, 18 y a esa edad empecé a ir a grupos de autoayuda. Probé Neuróticos Anónimos porque fui una mujer con problemas de ira también. Muchos de las marcas que yo tengo en las manos fue porque estuve durante muchas circunstancias en la calle agarrándome a golpes hasta con los hombres. Entonces ya no era quién me la debe, sino quién me la paga. Porque el cuerpo, como les comentaba, un sistema nervioso está ardiendo. Es como si 24/7 tú trabajaras, nunca descansaras, nunca durmieras. Cualquier cosa que te toque, como si trajeras la piel sin piel tu cuerpo y alguien te tocara, cualquier cosa te hiere. Entonces a mí en la calle era por todo y por nada, moco. Entonces sí fue una vida con problemas de violencia. Empecé a ir a neuróticos para controlar mi ira porque no era normal. Yo no me daba cuenta a quién lastimaba. Algún momento, una de las cosas que más me marcó fue en la calle, estacioné un carro que me acababa yo de comprar. Y los franeleros en la Ciudad de México, cuando no te quieren dejar estacionar, pues te ponen en una cajita o se ponen ellos para no dejarte espacio porque están apartados. Yo llevaba a mi sobrino atrás, tenía como unos 4 añitos, que es mi adoración, lo sigue siendo. Y yo lo llevaba atrás y el franelero no me dejaba entrar. Entonces le aventé el carro. O sea, dije, a mí este cabrón, como ¿por qué me vas a decir que no? Le aventé el carro, se lo dejé ir. El señor se quitó. Y cuando me vio así, agarró el trapo, la franela y le dio un fregadazo al carro, que realmente qué daño le podía haber hecho al carro con un trapo, ¿no? Entonces me hizo así como que me dijo, pinche vieja. Se dio la vuelta, yo me bajé del carro a golpear al franelero. O sea, lo agarré, era yo policía federal, venía de una vida áspera, para mí la policía federal me daba risa, ¿no? Lo que ahí se vivía después de lo que yo venía viviendo era nada. Entonces yo me agarré al franelero hasta que me cansé en el toldo de mi carro. Y lo que me hizo parar, y me dolió mucho y me marcó mucho, fue en un punto escuchar el llanto de mi sobrino. Porque yo recuerdo que el señor era un muchacho, ya no hacía nada. Y de repente vi a mi niño, que siempre lo cuidé como si fuera mi hijo, así en la parte de atrás, porque se alcanzaba a ver desde afuera, hecho bolita, llorando, viéndome como si yo fuera un monstruo y berreando de un llanto de espantado. En ese momento, cuando yo lo vi a él, que fue creo que lo que tocó mi corazón de decir, algo tiene que cambiar, estoy mal. Hasta ese punto ni siquiera me había pasado por la mente aceptar que algo estaba mal. Hasta que vi a mi amorcito de mi vida con ese momento, y creo que toda la gente que tiene una adicción auténticamente no notan el daño que están generando a los demás. Yo lo sé, no lo pueden ver. Mi mamá me lo decía, mi ex esposo me lo decía, mis amigos, que todavía los que se quedaron, porque muchos se fueron, hoy lo entiendo, ¿no? Hoy yo soy de las primeras que no elige amistades con ese tipo de problemas,
pero en ese momento no lo ves. Entonces ahí fue cuando dije, necesito ayuda. Y llegué a preguntarle a mi madre, oye mamá, fíjate que mi mamá ya sabía, o sea, a mi mamá le iban a tocar la puerta para decirle cosas de que, o que me sacaran del MP o cosas así, ¿no? Entonces, fui a un grupo de neuróticos anónimos, fui a grupos de codependientes, me ayudó mucho a dejar una relación de pareja durante 6 años con una persona que emocionalmente también fue muy destructiva. Fui a grupos de alcohólicos anónimos también, y al final noté en todos algo muy particular. Todos tenían un programa, pero dentro de ese programa era una base espiritual. Después fui a cursos de coaching, donde la base era también la espiritualidad. Después tomé Theta Healing, después reprogramación mental, después tomé NPL, y todos tenían, o sea, cada taller, cada ayuda que yo tomé tenía como base la espiritualidad. Más adelante probé en todas las religiones, yo me estacioné con Cábala. Cábala ha sido lo que realmente me ha sostenido y es mi base y lo seguirá siendo. Todas hablaban de lo mismo, en todas las vertientes cruzan en un punto en varias cosas. Y de todo lo que yo empecé a estudiar, tomé lo que cruzaba con todas, hasta con los mayas. O sea, hasta las escrituras de los mayas cruzan en el mismo punto. Y eso fue lo que yo empecé a tomar, ¿no? Entonces, después de ir a agrupaciones, empecé a ir a talleres de coaching. Después del coaching empecé a tomar meditación. Después de la meditación empecé a certificarme. Después de certificarme, empecé a dar yo esa ayuda como un servicio gratuito. Mi amiga Olga lo sabe, íbamos a dar ese servicio, a ayudar a otra gente que vivía lo mismo. Y entonces empecé a experimentar la manifestación. Que tiene una respuesta, la ciencia no está peleada con Dios. De hecho, la ciencia prueba que Dios existe. La ciencia es la primera que dice que Dios existe. Entonces, la manifestación no es más que la alineación de tu vibración interna, tu coherencia, tu congruencia, lo que emanas, porque todo ser vivo tiene una emanación magnética medible y la ciencia lo prueba. Y cuando tú alineas tus latidos de tu corazón con los de tu mente a través de la meditación, cuando regulas la vibración de tu cuerpo con respiraciones específicas y logras crear esa congruencia de tus ondas vibracionales cerebrales con el corazón y con el cuerpo, ¡pum! La gente lo llama suerte, milagros, magia, es ciencia. La manifestación la atraes por mera alineación magnética. Y así fue como más adelante, después de haber dado servicios, dije, la gente tiene que saber esto. O sea, yo viví una vida de mucho sufrimiento, esto lo tienen que saber, porque hay gente que no lo elige y se vale. Hay que respetar el camino de cada quien, somos libres, pero hay personas que sí quieren, pero no saben cómo. Y para eso fue que yo creé esto y dije, ya entendí por qué me dejaste aquí, ya entendí por qué no me dejaste ir. Y ahora a eso me dedico, la verdad es que lo hago con muchísimo amor. No sé si todavía estoy bien en el tiempo, le paro, qué show. No, sin problemas, ¿eh? No, el tiempo que sea, no hay ningún problema. Y agradeciendo de antemano la confianza, ¿no? De abrirte de tal manera. Eso es oro puro, ¿no? Para la gente que escucha y que pueda en un momento dado ellos externar sus problemáticas. Y recapitulando un poco, ¿no? Lo que mencionabas de que vivimos con el instinto de supervivencia, aunado, ¿no? Que está comprobado que las personas con adicciones no producimos la misma cantidad de serotonina, de dopamina. O sea, venimos mal de fábrica, ¿no? Venimos mal de fábrica. Y digo, aunado con todo lo que mencionas, digo, es impresionante, ¿no? Y lo más triste es que muchas veces no lo sabemos. Y que no sabemos. Y juzgamos, como lo mencionaste. Aquí, por ejemplo, tus vivencias reales, y hay vivencias que son como tú las viviste, como lo mencionaste, ¿no? Como lo interpretaste. Aquí yo siempre he dicho, ¿no? Dice, no es lo que te pasó, sino cómo viste lo que te pasó. Porque hay muchas personas que vivieron lo mismo o cosas peores y como si no les hubiera pasado nada. Yo tengo una anécdota que siempre se le ha contado a las personas o a mis hijos como para que me entiendan esta parte que tú decías. Yo viví frustrado toda mi vida. Que porque mis papás me llevaban a Acapulco o a alguna playa, la verdad me sacaban mucho,
pero me decían, puedes comer lo que sea, pero en la playa tu cubetita, tu manguito, pero ya no en el parachut, ya no esto, ya no el otro, ¿no? Entonces siempre viví frustrado, se lo juro, hasta los 32 años que empecé a atenderme, cuando escuchas realmente, porque yo decía y no quería sacar a pasear a mis hijos hasta que hubiera bastante dinero, para que no vivieran frustrados, como yo viví, según, ¿no? Cuando empiezas a entrar a grupos de autoayuda y que ves a personas que no tenían ni para viajar, pero ni para comer, y que mi mamá lavaba las ollas y que de los residuos nos daban a mí, yo decía, cállate, Carlos, cállate. No digas tus frustraciones, pero así crecí. Ese es lo feo, ¿no? Y lo importante de que nos atendamos a temprana edad, porque así tú lo interpretaste. Y si ves, fueron exigencias irracionales. Y hoy hasta bien bonito te lo puedo decir, exigencias irracionales. Pero en su momento viví frustrado, porque vivimos como lo percibimos. La importancia de atenderse, ¿no? Y muchas gracias por ampliarnos este panorama. Adelante, Olga, ¿quieres decir algo? Sí, muchas gracias, gracias Carlos. Gracias Lula, verdad que pues es algo que en otro momento te he comentado, ¿no? Es el que te atrevas, ¿no? El que tengas la valentía de abrirte así, de compartir esto, que sabemos que el que llegue a la gente, pues le va a sembrar, pues la semilla, ¿no? Muchas veces, bien dicho, hay cosas que no nos atrevemos, ¿no? Que no queremos recordar o que obviamente son dolorosas y preferimos no abordar. Entonces no encontramos el lugar adecuado, no sabemos qué hacer. Pero aunado a esto, de todas estas cosas, como nos decías ahorita, que tú lograste ver dónde se cruzaban y cuándo es que tú eliges decir o darle forma a tu proyecto, o sea, darle forma, ponerle nombre. ¿Cuánto tiempo te ha llevado ya tenerlo materializado? Ahora háblanos un poquito más de esto, también de tus redes, cómo la gente dónde te puede encontrar. O sea, amplíanos ya un poquito más esta parte. Claro que sí, mira, antes de poderles compartir esta parte de cómo fue, en qué punto lo decidí, me gustaría compartirles 2 o 3 cosas que considero que la gente puede empezar a revelar. Yo sé que la gente que nos escuche, nada es coincidencia y generalmente resonamos mucho con las personas como nosotros. Yo toda la vida me sentí muy abandonada por los hombres. Yo sentía que los hombres en mi vida no habían estado presentes porque mi padre, quien me crió, tenía que trabajar todo el día, entonces yo nunca lo veía. Y siempre me sentí muy abandonada. Mi mamá tenía problemas de esquizofrenia, como se los comentaba. Yo crecí desde chiquita sola, yo andaba sola. Mucho más adelante me enteré que mi papá biológico era otra persona. Entonces, cuando yo lo busqué, como que empecé, tu cuerpo siempre sabe, había algo que no me cuadraba. Yo era la única rarita de la familia, ¿no? Y no en cuanto a adicciones, sino que siempre fui como la más... la que rompía las reglas, la que no se callaba, la que se rebelaba, siempre fui la oveja negra. Y cuando ya fui grande y me senté a hablar con mi mamá, porque yo me enteré, no por ella, desde un acto de amor muy profundo le dije, quiero que me cuentes la verdad. Yo toda la vida me sentía abandonada y excluida, o sea, mis abusos sexuales fueron porque no me cuidaban. Y lo que ella me dijo, o sea, después de haber pensado que nadie me quería, que fui un error, de broma me decían, tú llegaste en una borrachera, no estabas planeada, y esas cosas marcaron mucho mi vida, ¿no? Siempre con la ropa vieja, siempre sin comer, me hacían bullying en la escuela por mi apariencia, no tenía dinero para comida, o sea, sí tuve muchas carencias. Entonces ya de adulta, yo un día le pregunté a mi mamá, quiero que sueltes ese dolor y quiero que me digas la verdad. Yo ya sé que no soy hija de mi papá y yo no te juzgo por eso, yo te amo igual. Y me entero que mi mamá me deseaba con toda su alma porque yo fui muy planeada. No era verdad lo que me decían, ella me deseaba. Y la persona que es mi padre biológico, él no podía estar conmigo porque mi madre, mi papá, ellos tenían un acuerdo. Después de yo pensar que
las mujeres eran malas y los hombres eran infieles. Ya de adulta mi mamá habla conmigo, porque esto no se le puede explicar a una niña, y me dice, hija, tu padre y yo teníamos un acuerdo desde mucho antes que tú nacieras. Tú no fuiste un accidente. Tu padre y yo ya no éramos pareja desde como 6 años antes de que tú llegaras. Nos decidimos quedar juntos porque éramos muy buenos amigos, pero ya no éramos una pareja. Entonces imagínate, yo crecí hasta mis 30 y tantos años pensando qué cabrona mi mamá. No, porque yo le conocía a su pareja. Yo dije, las mujeres son malas y son infieles. Cabrón, tú no sabes. Mi mamá tenía sus acuerdos con mi papá, pero además yo también dije, mi papá me abandonó, cabrones, hombres, todos culeros. Y después le pregunto a mi papá biológico y me dice, yo no podía darte la vida que te daban en esa familia. Y mi acto de amor más grande hacia ti fue dejarte en familia, porque yo te iba a llevar a vivir una vida terrible conmigo en la calle. Yo no podía cuidar de ti, no podía ni mantenerme a mí. Y mi acto de amor fue entregarte para que estuvieras así. Y entonces después me entero que mi papá sí sabía que yo no era su hija. Y que mi papá le dijo a mi mamá, no me quites a la niña, que crezca con nosotros. Ella va a ser como mi hija. O sea, imagínate, entonces después de crecer 30 y tantos años resentida con los hombres porque me odiaron, me abandonaron, nadie me quería, después te enteras que todo el mundo te quiso, que todo el mundo te quiso proteger, que todo el mundo te deseó, que todo el mundo supo la verdad, que un hombre que no era tu papá te cuidó, te mantuvo, te crió, que el otro con dolor se desprendió de ti. O sea, ¿te imaginas lo que yo traía en mi cabeza? Esa fue una de las cosas que dije, no sabemos por qué alguien pase lo que pase. No sabemos por qué toma, no sabemos por qué se droga. No sabemos. No podemos juzgar a alguien si no sabemos la historia que hay detrás. No sabemos. Entonces, así como esa historia, hubo muchas otras cosas que yo ya de adulta me enteré que fueron mi interpretación y que no eran verdad. Entonces, yo sí quiero hacer esta invitación extensiva a todas las personas que tengan o no tengan una adicción, si son familiares, si son amigos. Creo que es muy claro cuando una persona tiene una adicción y quiere cambiar, busca ayuda, quiere, y va a haber muchas veces en las que va a fracasar. Parte del proceso de los adictos es que cuando entramos en una recuperación no es de la noche a la mañana, no es rápido, a veces podemos, a veces recaemos, va a haber muchas recaídas y no pasa nada. Mientras la persona no lo deje de intentar, joder, tarde o temprano va a llegar. A mí me costó muchos años y muchas recaídas, pero lo que me hizo llegar hoy a ser una mujer abundante, a vivir el sueño de mi vida, cumplí todos y cada uno de mis sueños, me hice sobrecargo, siempre había querido serlo, volé muchos países, conocí muchos lugares, vivo hoy en Estados Unidos, tengo la calidad de vida que quería, me dedico a hacer lo que me gusta y facturo con ello. La única manera de que tú falles es que te rindas. Si no te rindes, vas a llegar tarde o temprano. Está garantizado. Mientras no te rindas, vas a llegar. Las adicciones para nosotros es la forma de evitar sentir el dolor que hay adentro. Sean valientes. Si alguien está pasando por esto, quiero que sepas que esa copa de alcohol, que esa pareja que usas para distracción, que el sexo casual que tienes, que las drogas que estás consumiendo, cada vez que la consumas, aunque por hoy, si hoy no puedes evitarlo, pienses, solamente tengas la conciencia de decir que estoy evitando sentir. Porque en el momento que tú te atrevas a dejar que esa emoción te atraviese, no te prometo que va a ser delicioso, pero si en lugar de la distracción o de la anestesia te permites sentirlo, ahí está la piedra angular de tu transformación. En ese dolor que vas a sentir cuando te dejes de anestesiar, es la única salida. Y crees que no vas a poder, crees, pero es falso. Es más fuerte despertarte en un hospital, es más fuerte despertarte solo y acabado, es más fuerte darte cuenta de lo que haces cuando estás tomado
que en realidad lo que vas a sentir cuando te dejes conectar con ese dolor que traes adentro es ilusorio. Tú crees que no vas a poder. Es mucho menos del dolor que ya estás viviendo. Y cuando yo decidí dar esto fue que con todo lo que estudié me di cuenta que este sistema en alerta poco a poco va perdiendo la capacidad de gozo y de disfrute. Las personas que vivimos por muchos años en alerta, con el sistema nervioso en alerta, hoy lo regulo. Olga, quiero que sepas, tú me conoces, pero diario yo lucho. Ya no soy adicta a la sustancia, pero sigue habiendo adicciones emocionales. Mi cuerpo me quiere seguir llevando a la depresión, mi cuerpo me quiere seguir bajando a la tristeza, pero como conozco mis hacks, conozco cómo elevar mis ondas cerebrales, conozco que me da dopamina sana, ya no me dejo, pero diario hay una lucha. Y lo que me hizo compartir esto fue creo que la última etapa de mi proceso fue, ok, ya no tomo, ya no drogo, ya no tengo relaciones tóxicas, soy responsable, ya empiezo a disfrutar la vida, ya vi que sí hay hombres fieles, ya vi que sí hay amistades de verdad, la vida me cambió por completo, vivo lo que quiero, hay otra parte de la vida muy bonita, quiero una pareja. Y entonces cuando empecé con el tema de pareja, pasaban candidatos y yo nada. O sea, pero de verdad fueron años que yo ya me daba este espacio de conocer a un hombre. Como mujer o como hombre se los recomiendo, no tengan sexo. No porque la abuelita dice de, ay, tienes que cuidarte. Y no, es porque como el sexo te da dopamina, pues minimizas si hay los mismos valores, minimizas si están en el mismo camino, si tienen los mismos roles de la vida, o sea, ya minimizas todo eso cuando te intimas con alguien de manera sexual. Entonces, yo me di cuenta que incluso en la intimidad yo no disfrutaba. Me gustaba, pero para mí era muy difícil llegar a un clímax. Y yo dije, ¿por qué? O sea, ¿qué está mal? ¿Por qué no llego? ¿No? Y ahí voy otra vez a la tarea y a investigar y a los doctores. Entonces, es un proceso que ya en cierto punto empecé a disfrutar y me di cuenta que un sistema nervioso en alerta no suelta el control. Y una mujer que no suelta el control no se deja ir. Y cuando no te dejas ir en la intimidad no hay posibilidad de placer. Aunque el hombre se sepa el Kama Sutra completo, no vas a poder. Entonces ya cuando mi placer se vio comprometido y empecé a estudiar, me di cuenta que la percepción del gozo, el disfrute, el tocar, estaba anestesiado, demasiado. Y ahí empecé otro proceso y cuando ya empecé yo a sentir mismo lugar, mismas personas, mismas circunstancias, pero el umbral de placer era extasiante, o sea, era un placer extasiante, dije, oh my God, la gente tiene que saber esto, o sea, no mames, o sea, la gente tiene que saber esto. Es posible sentir este éxtasis de placer sin necesidad de una droga. Lo mismo que te da la droga, lo mismo que te da el alcohol, lo mismo que te da la anestesia, te lo pueden dar las cosas que son ricas de la vida y son más duraderas. Entonces dije, no mames, sí se puede. Es como estar drogado, es como estar alcoholizado, pero estoy en mis 5 sentidos. No mames, la gente tiene que saber esto. Y ahí fue cuando empecé con mi mejor amigo. Mi mejor amigo tenía problemas de alcohol y de drogas. Y ha sido una de las relaciones que más me ha hecho crecer. Yo empecé a probar muchas cosas que yo ya había probado en mí con él. Y después de unos 6 mesecitos de trabajo, él dejó la cocaína, dejó el alcohol, había perdido su empresa, la recuperó, estaba envuelto en deudas, salió de sus deudas, su personalidad por completo se transformó, es la misma persona, pero hoy se ve completamente diferente. Y cuando lo vi en él dije, lo voy a probar en un curso. y fue la primera vez que trabajé con Olga, que puse en mi WhatsApp, oigan, voy a hacer un curso gratuito, quien quiera entrar adelante, mis contactos, 8 personas, y de las 8 fue lo mismo. Elevación de facturación, dejaban las pastillas para la ansiedad, empezaban a sanar padecimientos crónicos, físicos crónicos, entonces eran como lo mismo en varias personas que entraban por razones diferentes. Dije, ya está.
le voy a dar estructura, le voy a dar más, o sea, ya toda la parte técnica, ¿no? Y la empecé a trabajar, me empecé a mentorear ahora para hacerlo de manera profesional, porque también entiendo que no todos, después que lo hice otra vez y otra vez y otra vez, hay gente que no llega en el mismo nivel de conciencia y se tiene que tratar con mucho amor. Hay que tener mucho amor. Yo trato a mis pacientes con amor, porque muchos no saben que están haciendo mal. De repente, algunas técnicas o personas quieren como pendejear, y no es que ignoren porque sean pendejos, ignoran porque no saben, y no se vale que quieran pendejear a alguien porque no sabes algo que nunca te fue dado. Entonces, hay personas que no tienen conciencia, es un modo de trabajar, se le da estructura a ese proceso. Hay personas que ya llegan 100% responsables, que no han podido superar una adicción, pero ya saben que depende de ellos. Ese es otro proceso. Hay personas que ya tienen lo final, pero que quieren escalar profesional, en pareja, ya es otro proceso. Pero básicamente, cuando yo decidí abrir esto, fue mi deseo veo a México, yo soy latina, soy mexicana. Aquí en Estados Unidos hay mucha gente latina en Dallas, donde yo me encuentro, sufriendo. Y veo que la cultura americana tiene mucho esa posición de liderazgo. Ellos casi nacen sabiéndose líderes. Casi, es una cuestión cultural. Y la información emocional también se trae en las venas. Y eso lo supe porque también estuve practicando muchas medicinas ancestrales. Entonces supe que toda la información emocional también se transmite en los fluidos y en las venas. Entonces dije, wow, ¿cómo es posible que mi gente no es que valga más ni menos, pero estamos hechos exactamente de lo mismo y no podamos avanzar? Volteo a ver mi país que dejé, me duelen mucho los animales en la calle, me duele mucho ver ancianos abandonados en la calle, me duele mucho ver hombres matándose unos a otros, me duele mucho ver mujeres en la situación en las que están en las calles. Mi México me duele demasiado, se los digo, y me duele mucho el corazón del país que dejé. Mi misión es dar tanta información como pueda hasta que esto acabe. El mundo tiene que despertar. Es un efecto dominó. Si tú despiertas y tu energía se eleva, estás alimentando a la energía de la luz. Si tú permaneces en la oscuridad, alimentas la energía de la oscuridad. Y esa oscuridad es la que hace daño a tantas personas. ¿Para quién vas a jugar? Aquí no hay medias tintas. Si no estás en la espiritualidad, en la luz, en Buda, en Ganesh, en Dios, como tú le quieras llamar, entonces estás del otro lado. No hay más. No estás medio embarazada. ¿Estás o no estás? Entonces yo escogí mi lado del tablero, yo juego de este lado de la luz, y entre más yo empuje para soltar conciencia, sé que más luz se va a crear. Si no hago, la gente cree que, ay, bueno, yo no me quiero meter, yo no hago nada. Eso ya es tomar la decisión de jugar del otro lado. Si tú no haces nada, ya estás decidiendo jugar del lado de la oscuridad. Es bien fácil. Gracias, Lu. Okay. Carlos. Ok, muchísimas gracias por todas estas experiencias. Y hablas mucho entonces del autoconocimiento. En tu terapia, el toma de conciencia, hablas precisamente de eso, ¿no? Si no nos conocemos, podemos llegar a experimentar cosas desagradables. Y lo noto, ¿por qué? Porque obviamente, bueno, muchas veces la psicología pelea con lo del cerebro reptiliano. Corrígeme si estoy mal. El 95% de cómo actuamos es del inconsciente, desde el cerebro reptiliano. Dicen que el 5% es la conciencia, pero ese 5%, correcto, quítale creencias e ideales, trabajamos desde un 3%, ¿cierto? Entonces, la importancia de conocernos, la importancia de hacer consciente lo inconsciente, es lo que veo que mencionas mucho. Aquí lo que me gustaría preguntarte es, ¿tu terapia es 1 a 1, es grupal? Independientemente de que estés allá, ¿la puedes llevar a cabo? ¿Es vía Zoom? ¿O cómo se podrían llegar hacia ti? La verdad se me hace súper interesante todo lo que estás comentando, ¿eh? Muchas gracias. Sí, justamente todo lo que yo hago es vía online y son diferentes programas
Hay personas que pagan un 1-a-1, que son personas que tienen un acompañamiento distinto al que es grupal. Yo recomiendo 100% el grupal. La gente que trabaja conmigo 1-a-1 es porque quiere guardar su privacidad demasiado, porque son personas que están expuestas públicamente, socialmente, en las redes, entonces necesitan extrema seguridad en no quiero que nadie hable de esto, y ese es el programa que tienen 1-a-1 conmigo. Eso es a lo que a mí me ha tocado con la gente que yo he trabajado, esa es su motivación. No necesitas estar en ese lugar para tener un 1-a-1 conmigo, porque también en el espacio grupal, que son 6, 7 personas, dependiendo la audiencia, si está en el mismo nivel de conciencia, todo lo que yo hago, lo hago online. Algunos son privados, algunos es grupal, pero todo se lleva a cabo de manera online. Me pueden encontrar en mis redes sociales, es Lu, L-U, otra U, así de Lu, W, _Jones. Y ahí en mis redes sociales, de hecho, les comparto contenido de todo esto de lo que hablamos, les enseño, creo contenido tanto para quien sabe lo que está viviendo, como para quien no lo sabe, como para quien tiene ya un poquito más de nivel de conciencia, pero todas mis redes están direccionadas a que la gente sepa por qué tiene ansiedad, por qué tiene insomnio, por qué tu enfermedad recurrente. Todo eso se los voy explicando en mi contenido y todo es completamente online. Quien me quiera contactar puede hacerlo de manera online. Y es que fue muy importante tocar ese tema porque muchas veces las personas no quieren hablar en público y quieren hablar 1-a-1. Yo he tenido la fortuna de que conmigo la gente se abra, pero después de un ratito. Y hay veces que nunca la gente quiere tocar esos puntos dolorosos, pero 1-a-1, pero cuando está en público no lo quiere hacer. Por eso fue muy relevante esto que mencionas, que sea 1-a-1 o grupal. Ya dejaste tus redes sociales, pero bueno, no sé si tengas algo que decir, Olga. Uh-huh. Sí, Olga. ¿Sí se escucha bien o...? Okay. Pues creo que ya checaste ahí por ahí. Como que te cortaste un poquito te estuviste cortando, pero prácticamente sí alcanzamos a escuchar bien. Pues yo no me queda más que si Carlos no tiene otra cosa que decir, pues que agradecerte, la verdad agradecerte. La verdad es que obviamente, como lo decíamos al inicio, yo he probado tus técnicas, obviamente he tenido muy buenos resultados, es parte, ¿no? Ha sido parte de complementar lo que yo estoy haciendo, de poder dar el paso a algo más, ahora yo le llamo el salto que estaba ahí de alguna manera atorado, ¿no? Yo sí quisiera compartir un poquito esta parte. En mi caso fue una relación muy cercana, una relación con mi madre, que por más que llevaba años tratando de entender, de comprender, de trabajarlo, de salirme de ahí, y yo entiendo, ¿no? Esta parte cuando dices, uno dice, es que yo ya quiero, pero literal cuando sabes que no puedes, que es algo más fuerte que tú, que es algo que no logras, pues así como lo digo, saltar, y encuentras una herramienta como la que tú brindas, la verdad es que yo estoy más que agradecida. Pues yo solamente con eso concluiría. Busquen a Lu, excelente coach, excelente mentora, como ustedes escucharon al principio, con bastantes años de experiencia, técnicas probadas por ella misma y obviamente con una larga trayectoria y experiencia de vida. Muchísimas gracias y pues no sé, Carlos. Y mira qué bonito que las personas que son de la comunidad de AA con las problemáticas similares puedan brindar una experiencia más amplia. Un psicólogo que sufrió adicciones también, coaches que sufrieron adicciones, que salieron del infierno, del más allá, realmente nos regalan cosas impresionantes, porque es más allá de ciencia, más allá de nada más conocimiento, ¿no? Son las experiencias vívidas, y es que eso es lo que se busca, y que la gente escoja lo que ella más le parezca. De verdad, muchísimas gracias. Yo sé que a mucha gente le va a gustar esto, que estos temas que trataste, tu terapia y todo, y la verdad, si les pudieras dar un consejo a la gente que quiere hablar, no puede, o que no sabe qué situación está pasando, ¿qué consejo les darías?
Yo creo que la gente que puede conectar con nosotros es gente que es muy inteligente, que son muy astutos y astutas, y que lo único que requieren para transformar su vida en un 100% es la información correcta. Porque todos, mientras estamos en este mundo, tenemos una adicción, ya sea química, ya sea emocional. Hay gente adicta a tener la razón, hay gente adicta a estar enojada todo el día, yo era una de ellas. Hay gente adicta a estar deprimida. Todos tenemos una adicción. Pero es muy diferente cuando tú te conectas con un poder superior, y eso es un pilar de mis programas. Yo sí aconsejo que, no recuerdo quién lo dijo, solo hay 2 momentos en los que un ser humano puede cambiar: cuando siente un dolor profundo que ya no puede más y decide cambiar, o cuando de verdad tiene una motivación muy grande. Yo les aconsejaría que no se esperen a sentir ese dolor. Algunos necesitamos esa información para estar en paz. No saben el cambio que puede generar en su vida tan solo tener la información que le va a dar paz a tu cabeza. Que tu cabeza tenga la información correcta te deja dormir en paz. Te deja estar tranquilo, tranquila, porque ya sabes qué está pasando. Y desde ese lugar, cuando ya estás en paz, entonces puedes empezar a decidir mejor. No tengas vergüenza. Yo soy bien grosera. A mí no me importa, me la suda el que me quiera criticar o juzgar, y eso es lo que yo les invitaría. No tengan miedo de pedir ayuda o decir yo estoy pasando esto, porque no tienen absolutamente nada de qué avergonzarse. A estas alturas y después de los años que llevo, todos, absolutamente todos, tienen secretos. Todos. Y el cambio que tú puedes hacer, o sea, ¿qué te importa lo que digan afuera? La única opinión que te debe de importar es la de Dios y la tuya. Y de ahí en fuera los demás, con sus opiniones, puedes ir, madre, no me oigas. Puedes ir al baño con la opinión de los demás. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que cierre. Ahí creo que es su mamá. Que cierre, la verdad espero que la gente vea esto y se ponga en contacto con quien ellos gusten, La verdad es que muchísimas gracias, de verdad, gracias por la confianza, No cualquiera lo hace. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por ayudarme a poder compartir esto de todo corazón. Espero que le ayude a mucha gente y acá los espero. Muchísimas gracias. Saludos a tu mami. A toda la familia que hoy llegando. Gracias. Ya vamos a tener una reunión aquí. Súper bien. Bueno, pues saludos a todos. Muchísimas gracias. Bye, bye. Adiós. Hasta luego. Bye.